Muy buenos días, queridos compañeros y público que nos está viendo en este video. En esta oportunidad les vengo a traer el tema de derechos humanos, de lo cual tocaremos 4 puntos muy importantes, de lo cual mis compañeros brevemente irán explicando mediante pase el video. Somos el grupo Los Penalistas. Somos estudiantes de la carrera de Derecho de primer semestre de la Universidad Privada Domingo Savio. El grupo está conformado por mi persona, Saúl Rafael Ayaviri, seguido de mi compañera Griselda Raiza Ayaviri Ballesteros, mi compañera Milana Díaz Rodríguez Choque, el compañero Edemir Rocha Chacata y por último mi compañero Sergio Luis Salazar Acosta. Dicho todo esto, vamos con la explicación. La legislación. El módulo con la unidad de Introducción al Derecho y el primer tema Origen del Derecho, competencias de la unidad, proporcionar al estudiante una orientación de carácter global sobre el derecho en general, expectativas del logro, definir el derecho en sentido amplio, sentido seleccional, normas que son consideradas jurídicas de acuerdo a sus características, identificar y diferenciar las distintas fuentes del derecho. Origen del derecho en el origen más remoto, el derecho del criterio persa que surge de la lucha entre el bien y el mal, con el triunfo a partir del primer de la palabra derecho. Se asocia generalmente con la idea de justicia y etimológicamente origina del latín neus, que significa lo recto, lo justo y lo que debe ser en un principio la convivencia. La convivencia está basada en normas de conducta con reglas fundamentales. Esto formaba lo que se llamaban derecho natural, que son reglas no escritas de algún modo específico que se hallan impresas en el fondo de nuestra coincidencia y representan la justicia o el ideal del justo. Las primeras normas se transmitieron oralmente y conformaron el derecho consuetudinario para luego plasmar en la idea escrita más seguras y con gran influencia de la religión, como las leyes de Moisés y la moral. Según golpea, no la gente debe vivir en forma honesta, dar a cada cual lo que le corresponde y no producir daño a los demás. Los primeros 2 códigos de leyes corresponden a los numericios, son asombrosos, sistematización en Babilonia, el rey Hammurabi creó el primer código de las leyes registrando con la historia de su objeto. Era el bienestar de la gente que es gobernado, el derecho como norma de conducta para coaccionar sus víveres de las primeras civilizaciones. Sin embargo, los romanos fueron los primeros y mayor civilizaciones en dedicar sus mayores civilizaciones de cuerpo al imperio de la ley. Ejemplo de la ley que crearon la familia, el matrimonio, de la adopción, patria, potestad, contratos al derecho romano, es el conjunto del libro que contiene el orden jurídico, cuando del derecho civil, que era una recopilación de los libros jurídicos romanos hecho en constancia por orden del emperador bizantino Justiniano en el siglo VI después de Cristo. En el siglo VI, el derecho romano es la gran fuente de los... El derecho es un sistema de normas, las cuales son el uso, las costumbres, las normas morales, la religión y la jurídica, refiriéndose en este último caso órganos públicos encargados de su elaboración, aplicación y sanción. Concepto de derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que contienen facultades que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es de dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Concepto de normas son reglas que se deben seguir o que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades en el caso del derecho. Una norma es un precepto jurídico y debe ser respetada. La norma es aquella que señala cómo se debe proceder. Con respecto a determinada materia o asunto existen muchas normas, sin embargo, la mayoría de ellas caben en alguna de las 4 principales. Son más jurídicas, éticas, religiosas y sociales.
Normas jurídicas, regla u ordenamiento que regule el comportamiento de los individuos en la sociedad y cuyo incumplimiento se encuentra sancionado por el propio ordenamiento. Las normas jurídicas son aquellos códigos de conducta que en caso de no cumplirse son sancionadas por el Estado a través de leyes previstas en la Constitución, códigos y reglamentos que deben cumplirse forzosamente. Algunos ejemplos de normas jurídicas: prohibido que trabaje un niño, no pasar semáforo en rojo, es un delito; robar prohibido, secuestrar prohibido, el fraude, no matar prohibido, consumir drogas, etc. Las características de las normas jurídicas reversibles: aplicar sanción a aquellas personas que instituyó mandatos imperativas, mandan orden, imponen conducta, no la aconsejan ni la sugieren exteriores que realiza las personas generales y abstractas. Imponen su mandato a un número indeterminado de obligaciones y conceden derechos heterogéneos. Se imponen al ser humano y a la persona. Vamos a continuar con el tema. Aquí vamos a ver un cuadro comparativo en el derecho penal. El derecho penal, conceptos delíticos, actos ilícitos, de los cuales se derivan obligaciones que se sancionan con una pena. La evolución: venganza privada de ley del talión. Los miembros de los gens a los pertenecientes, el ofendido castiga al culpable con la misma ofensa. El derecho penal en Bolivia. El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas, las sanciones y las medidas de seguridad. Tradicionalmente, todos los doctrinarios han coincidido en los elementos básicos del delito y de la pena. ¿Qué es el derecho procesal penal? El derecho procesal penal, Florian los define como el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal, por lo que el proceso penal se convierte en su objeto de estudio, mientras Fontecilla lo define como la disciplina jurídica de realizaciones del proceso penal o del derecho penal. ¿Qué es un proceso penal? El proceso penal es el procedimiento de caracteres jurídicos que se llevan a cabo para que un órgano estatal aplique una ley de tipo penal en un caso específico. ¿Cuál es el objeto de un proceso penal? El proceso penal tendrá por objetos en la esclarecimientos de los hechos, protege al inocente, procurar que al culpable no quede impune y que a los daños causados por el delito. Figuras jurídicas de las tres legislaciones: derecho penal en la República de Perú, derecho penal en la República de Argentina, derecho penal en la República de Chile. Derecho penal en la República de Perú. El comportamiento típico y culpable que protagoniza un ciudadano activa el sistema penal, poniendo al autor una determinada consecuencia jurídica, siendo las consecuencias jurídicas son las penas, las medidas de seguridad, las medidas accesorias y las responsabilidades civiles que derivan del delito. Derecho penal en la República de Argentina. La ley penal se aplica en todo el país, siempre se aplica la ley penal más benigna. Esto significa que siempre se aplica la ley que más favorece al acusado. Para ello se comparan las leyes vigentes desde el momento que cometió el delito hasta el momento de dictar la sentencia. Derecho penal en la República de Chile. El Código Penal de la República de Chile es el cuerpo normativo que regula actualmente los delitos y su punición en Chile. En su texto originalmente promulgado, este código estaba compuesto por 501 artículos, distribuidos en 3 libros. Actualmente posee 544 artículos, distribuidos en el mismo número de los libros. Se preguntarán ¿qué es punición? Punición es castigo penal. La importancia del derecho romano en la conformación de las legislaciones en la época actual. El estudio del derecho romano aporta al futuro del abogado una visión global de un sistema jurídico y la lógica que lo estructura.
razón de lo que ha servido de base a lo largo de los siglos para el desarrollo de nuestros cuerpos jurídicos de muchos de los estados actuales. El derecho actual no es otra cosa que el derecho romano evolucionado. Obviamente nos basamos a encontrar el derecho romano textual tal como fue en Roma hace 2000 años. Pero los principios están en el derecho romano, van mutando sobre estos principios y objetivos del derecho del mundo occidental. En Roma había una protección de las mujeres que se lo protegía y no se le podía castigar. El marido podía echarle mano encima a la mujer y podía dejarle el testamento. La mujer romana forma parte a través del matrimonio con el mar y no hay una fórmula cuando celebran el matrimonio que dice: soy tu gallo como tú eres mi gallo, y el gallo es un hombre. Otro de los rasgos importantes del edicto del precio máximo que hoy en la economía moderna de nuestro país, hasta hace poco teníamos un precio de cuidados para evitar que para tratar de que sea más equitativo el consumo de la gente, tuviera acceso. Se pusieron precios a la mercadería los extraños que pasaron tantos siglos en la misma receta económica. Las instituciones alimentarias alimentaban a muchos chicos que serían niños de la calle y se los trató de encauzar dos maneras, una dándoles educación acá y otra dándoles educación pública. Eran rudimentarias. Maestros pagados por el Estado y otros alimentaban diariamente a los muchachos, llegando a alimentar a 5.000 chicos en Roma, donde se puede ver muy bien toda la influencia del derecho romano en el derecho procesal civil, porque nos dieron un sistema actual, el sistema que hay un juez que no era parte del poder del Estado. Antes no tuvieron el poder del Estado, eran simplemente particulares del sistema, ampliando la constitución de demandas, la prueba del sentado de la educación. En la parte de las obligaciones y contratos, la parte de las propiedades prácticamente ha pasado intacto de nuestros días todo lo que ha creado. El deudor lo contrató de compraventa, la ocasión del servicio de mandato. Las sociedades sean el principio de las ingestas. La gente no es una sociedad nazi, es una sociedad económica, de moda una sociedad armónica. Nuestra red nace cuando se inscribe. Los romanos, como Julio César, dieron esa orden en borrador. Todas las que tenían eligieron a partir de ahora. Nace una vez que el Estado las autoriza el principio actual. Hoy existe el derecho a la defensa del consumidor en Roma. Se trabajó mucho, los juristas trabajaron en la defensa de los deudores, porque los deudores estaban siempre en una relación de inferioridad con respecto a los acreedores. Hay una serie de decisiones que fueron tomadas para proteger a los deudores. Lo que se habla del consumidor en la parte más débil. Bueno, en Roma se protegía jurídicamente al más débil de la legislación contractual. Ellos avanzaron en las obligaciones en los contratos de compra y venta. Hoy obviamente están mucho más especializados, nacen todos los San Roma. Fuentes de la obligación: se castigaba la violación, pero no solamente la violación de una persona libre, también la violación de un esclavo o una esclava, si todo relacionado a lo sexual, que era contrario de la voluntad, del sometida de la víctima, que era podido soberanamente. Otros rasgos muy importantes: también castigaban cuando la orden era atroz, o sea, inhumanamente. No solamente se castigaba al que daba la orden, sino al que incumplía, lo que dijeron los juristas.